Muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple hace parte del grupo de muestreos probabilísticos y se refiere a una técnica en la que todos los elementos de una población o universo pueden ser seleccionados para la muestra de una investigación. Esto quiere decir que cada muestra de tamaño n, n minúscula, tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Este proceso, como su nombre lo indica, es aleatorio o al azar. Dentro de la estadística inferencial juega un papel importante como método estadístico, debido a que permite realizar deducciones investigativas a partir de un grupo de datos relativamente pequeños, sin necesidad de recurrir a un gran bloque de información para llegar a conclusiones precisas. Características. Todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ya que se enfocan en la máxima representación de una población. Este método es muy sencillo y es el más utilizado, pero es el menos eficaz en poblaciones muy extensas cuyo tamaño de la muestra sea muy grande. Para llevarlo adelante es importante determinar antes una muestra proporcional al conjunto que se estudiará con el fin de evitar un error de muestreo. Y esta técnica elimina cualquier posibilidad de sesgo subjetivo, otorgándole una mayor rigurosidad científica a la investigación, pero no puede ser usado en cualquier caso, sino exclusivamente en aquellos donde todos los miembros de la muestra tengan el mismo valor para la investigación. Tipos de muestreo aleatorio simple. Número 1. Muestreo aleatorio simple sin reemplazo. En este tipo de muestreo, una vez que un elemento ha sido seleccionado para formar parte de la muestra, se retira de la población, lo que impide que sea seleccionado nuevamente. Esto asegura que cada elemento sea seleccionado una sola vez y evita duplicados en la muestra. Número 2. Muestreo aleatorio simple con reemplazo. A diferencia del muestreo sin reemplazo, aquí se permite que los elementos seleccionados se vuelvan a la población después de ser seleccionados. Esto significa que un elemento tiene la posibilidad de ser seleccionado más de una vez en la muestra. Este enfoque es útil para cuando la población es pequeña o cuando no se espera que el muestreo afecte significativamente a la composición de la población. Número 3. Muestreo aleatorio estratificado. En este enfoque, la población se divide en subgrupos o estratos basados en las características similares. Luego se realiza un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato de manera independiente. Número 4. Muestreo aleatorio con conglomerados. Aquí, la población se divide en grupos más grandes llamados conglomerados, que pueden ser geográficos, sociales o basados en cualquier otro criterio relevante. Luego, se seleccionan aleatoriamente algunos conglomerados y se toma una muestra completa de cada uno de ellos. ¿Cuándo se utiliza este tipo de muestreo? El muestreo aleatorio simple se puede utilizar en varias situaciones y disciplinas donde se requiere seleccionar una muestra representativa de los individuos de una población, en donde de manera que cada individuo posea la misma probabilidad de ser seleccionado. Es un método comúnmente utilizado en la investigación científica y en las estadísticas para obtener muestras representativas de las poblaciones en interés. Condiciones que deben de cumplirse. La población debe ser claramente definida y accesible. Se debe contar con una lista o marco de muestreo que incluya a todos los individuos de la población. Se desea obtener una muestra que sea representativa de la población en términos de las características que se están estudiando. No hay información previa disponible que indique que ciertos subgrupos de la población deben ser tratados de forma diferente. Se puede usar o ser usado en encuestas de opinión. En estudios de opinión pública se utiliza el muestreo aleatorio simple para seleccionar a los participantes de la muestra. Investigación científica. En investigaciones científicas el muestreo aleatorio simple se utiliza para seleccionar a los participantes o muestras de estudio. En estadísticas empresariales, en el ámbito empresarial el muestreo aleatorio simple se utiliza para realizar estudios de auditorías internas, control de calidad de productos, estudios de mercado, entre otros.
Y en la investigación social, el estudio sociológico o de comportamiento humano, el muestreo aleatorio simple se utiliza para seleccionar a los participantes de la muestra. Muestreo aleatorio simple. Al implementar un muestreo aleatorio simple se puede aplicar 4 tipos de fórmula, todo esto dependiendo de características que pueda tener la investigación. Antes de explicar los cálculos a realizar, es importante conocer los requisitos de cada una de estas fórmulas. Por ejemplo, tenemos el tipo de variable, que estas pueden contar con ciertas características que permiten realizar ciertos cálculos o no, como la variable cualitativa, que son aquellas variables no numéricas de una población, es decir, que se tratan de características, comportamientos u opiniones las cuales no se pueden contabilizar en una cifra. La variable cuantitativa, que se trata de variables numéricas de una población las cuales sí son medibles, y también el tipo de población, que dependiendo del tamaño puede clasificarse en infinita, que es aquella población cuyos elementos son contables y se trata de cantidades concretas, y la población infinita, que se refiere a la población cuyos elementos son infinitos. Los elementos que pertenecen a las diversas fórmulas que se pueden utilizar son muy recurrentes en cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos que Z se refiere al nivel de confianza de la investigación. Este dato hace referencia a su vez de dos valores, uno porcentual y el otro que se trata de un parámetro que depende de ese mismo porcentaje. El porcentaje de nivel de confianza depende del criterio del investigador. También tenemos que P es la probabilidad de que el evento se presente. Q, a diferencia del anterior, es un dato que nos muestra la probabilidad de que ese mismo evento no se presente. Estos dos se dejan a criterio o discreción del investigador. También tenemos que E es el margen de error de la investigación, de igual manera se puede dejar a criterio del investigador, y N, que es el tamaño de la población, y S sería la varianza. Y ya conocemos los conceptos necesarios para utilizar una u otra fórmula, veamos cuáles existen. Para poder encontrar la variable cualitativa de una población infinita, debemos multiplicar el porcentaje de nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de que un evento se presente, multiplicado por la probabilidad de que este mismo evento no se presente. Esto lo dividimos entre el margen de error de la investigación al cuadrado. Para encontrar la variable cualitativa de una población finita, debemos multiplicar el tamaño de la población por el porcentaje de nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de que este evento se presente por la probabilidad de que este mismo evento no se presente. Todo esto dividido entre el margen de error de investigación al cuadrado multiplicado por el tamaño de la población menos 1, y el resultado lo sumamos por el porcentaje de nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de que el evento se presente y por la probabilidad de que este evento no se presente. Continuando, para encontrar la variable cuantitativa de una población infinita, debemos multiplicar el tamaño de la población por el porcentaje de nivel de confianza al cuadrado. Esto multiplicado por la varianza al cuadrado entre el margen de error de la investigación al cuadrado. También para encontrar la variable cuantitativa de una población finita, debemos multiplicar el tamaño de la población por el porcentaje de nivel de confianza al cuadrado. Esto multiplicado por la varianza al cuadrado entre el tamaño de la población menos 1. Todo esto multiplicado por el margen de error de la investigación, también al cuadrado, sumado al porcentaje de nivel de confianza al cuadrado multiplicado por la varianza al cuadrado. Y estos serían los 4 tipos de fórmula que podemos implementar para este tipo de muestreo. Ventajas de muestreo aleatorio simple. Entre las distintas ventajas que este tipo de muestreo nos da está la representatividad, el cual nos dice que el muestreo aleatorio simple garantiza que todas las unidades de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas para formar parte de la muestra. Esto ayuda a garantizar que la muestra sea representativa de la población en estudio, lo que permite realizar inferencias y generalizaciones precisas sobre la población. También está que tiene un menor sesgo de selección, ya que al utilizar un proceso de selección aleatoria, se reduce el sesgo de selección en comparación con otros métodos de muestreo. No se realiza ninguna elección subjetiva o prejuiciada al seleccionar las unidades de la muestra, lo que ayuda a evitar la distorsión de los resultados. También nos da que es muy simple de realizar,
ya que el muestreo aleatorio simple es un método fácil de entender e implementar. Solo se requiere seleccionar al azar las unidades de la población para formar la muestra, sin complicaciones adicionales. Esto hace que el proceso sea más accesible para los investigadores y reduce la posibilidad de errores en la selección. También están las inferencias estadísticas válidas. Al obtener una muestra aleatoria simple que sea representativa de la población, se pueden realizar inferencias estadísticas válidas sobre los parámetros de la población. Esto significa que los resultados obtenidos en la muestra se pueden utilizar para hacer afirmaciones precisas y confiables sobre la población en general. También muestra eficiencia. En comparación con otros métodos de muestreo más complejos, el muestreo aleatorio simple puede ser más eficiente en términos de tiempo y recursos necesarios para recolección de datos. No requiere la utilización de técnicas adicionales como estratificación o conglomerados, lo que puede ahorrar tiempo y costos asociados. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de muestreo? Principalmente tenemos que se debe de asegurar que el marco muestral cuente con los elementos que puedan representar a la población estudiada, por lo que si se incurre en un error en la selección o en la elección de los mismos, el muestreo puede no ser confiable. Los encargados del estudio no pueden intervenir y aportar a la investigación en caso de que se encuentre algún aspecto que afecte a la misma. Cuando se trabaja con muestras pequeñas, es posible que no represente a la población adecuadamente. También requiere de que se posea de antemano un listado completo de la población. Y finalmente, que al seleccionar el marco muestral, y debido a que este debe de ser preciso, puede que se necesite optar por otro tipo de muestreo. ¿Cómo se realiza un muestreo aleatorio simple? El muestreo aleatorio simple es una metodología propia del muestreo probabilístico. Generalmente, un muestreo aleatorio simple se puede realizar siguiendo las instrucciones que se consideran en la recopilación de datos de una investigación, las cuales son: definir la población objetivo. En toda investigación, lo primero en determinar será quiénes se constituyen como objeto de estudio. Registrar las variables que pueden hacer parte de la muestra en una lista, conocida como marco muestral. Determinar el tamaño de la muestra mediante las diversas formas de muestreo aleatorio simple. Optar por un tipo de muestreo aleatorio simple con o sin recopilación, dependiendo si el tamaño de la población es infinito o finito. Generar los números aleatorios simples mediante una fórmula o un software. Realizar una asignación de números aleatorios a cada una de las variables del marco muestral. Seleccionar los datos para la muestra a partir de un sorteo u ordenamiento de los mismos. Este sorteo se puede realizar de las diferentes maneras, ya sea a través de un conteo al azar de las variables o la organización de los valores en un orden específico. Sobre el muestreo aleatorio simple tenemos el siguiente ejemplo. Una ONG ambientalista realizará un estudio sobre el conocimiento que tiene la población de una región sobre el cambio climático. ¿Cuáles serían los pasos para desarrollarlo? Bueno, primeramente seleccionaríamos como población a todos los habitantes de la región a estudiar. Luego determinaríamos que de los 153.248 habitantes, solo vamos a necesitar lo que son 700 individuos para realizar la muestra. Luego de eso, realizaríamos una lista de todos los habitantes de la región que está siendo estudiada. A cada uno se le va a asignar un número y para finalizar, ya cuando hayamos escogido lo que son 700 números al azar con un cuadro estadístico, vamos a tomar, por ejemplo, a 93.249, 12.567 y 4.265 habitantes de esa región. Tenemos el siguiente ejemplo donde un grupo de investigadores está estudiando la profesionalización de los deportes femeninos y para eso tenemos que seguir los siguientes pasos. Se selecciona a una población de todas las mujeres que se dedican de manera profesional a un deporte y parte del ejemplo es
que dentro de la población existen 4.567 deportistas profesionales y de esas lo que vamos a necesitar son 355 individuos para elaborar la muestra. De la población seleccionada se realizará una lista de todas las deportistas profesionales y ese sería el tercer paso. Ahora, como cuarto paso, a cada una se le asigna un número comenzando por el 1. Al final se escogen 355 números al azar, utilizando un cuadro estadístico. Por ejemplo, 3 números que se saquen al azar sería 654, otro número sería 2549 y otro número sería 318. De esta manera estaríamos culminando el muestreo aleatorio simple.